Gracias, Moisés. Gracias. Bueno, brevemente, enhorabuena, María, que acabas de presentar. Gracias a la organización de Maricornes, a mí también me da muchísima envidia no estar allí en persona. Bueno, la próxima ocasión no me lo pierdo. También me he prometido a mí misma que este es mi último congreso online porque estoy muy cansada ya de este formato. Gracias, por supuesto, al público, quienes estáis allí en físico y quienes estáis online, por compartir el espacio o el tiempo y venir a escucharnos. Y gracias a mis compas por compartir de nuevo sus investigaciones, que yo ya las conozco, pero cada vez que las escucho tomo notas y aprendo un montón. Bueno, como ha dicho Moisés, yo soy Blanca García Peral y voy a presentar la comunicación que he titulado Cuestiones éticas, incomodidades y negociaciones en una investigación sobre familias lesbomaternales. Como decía María, veréis muchas resonancias, yo creo que particularmente a nivel de preguntas, justo con el trabajo de María, es donde más, bueno, puede que haya más similitudes. Y bueno, no he traído PowerPoint, ¿vale? Por si alguien se lo está preguntando. Como parte de mi proyecto de investigación de TFM, que realicé para el máster Erasmus Mundus en Estudios de las Mujeres y de Género en la Universidad de Granada, me aproximé a las narrativas de distintas familias lesbomaternales utilizando una metodología cualitativa de entrevistas en profundidad. En el análisis presté atención a los significados y las vivencias de la lesbomaternidad con el objetivo de los significados de género y de parentesco que se producen en estas narrativas. Así, abordé significados y vivencias de los procesos procreativos, la importancia del vínculo biológico y genético, el reparto de cuidados y, por último, el modelo de maternidad como diversos ejes analíticos en los que se pudiera observar continuidades y rupturas con el modelo tradicional de maternidad y de parentesco, que por supuesto están basados en el sistema de sexo-género y en los vínculos biogenéticos como sustentadores de la filiación. Desde que inicié este proyecto he enfrentado la tensión entre la responsabilidad ética de desvelar los mecanismos de reproducción de la ideología clásica del parentesco dentro de estas familias, que en definitiva lleva a la reproducción de relaciones desiguales, y al mismo tiempo el compromiso político de producir un conocimiento que contribuya positivamente a estas familias. En esta comunicación en concreto me gustaría compartir algunas reflexiones éticas guiándome sobre todo por la pregunta cómo trascender el análisis de que las componentes de estas familias lesbomaternales, estas mujeres, pueden reproducir en algunos casos lógicas de parentesco tradicional que desembocan o que pueden desembocar en relaciones desiguales. Yo creo que es una pregunta en común, ¿no?, que me preocupa con María. En la revisión de la literatura que hice para mi proyecto, observé que uno de los marcos explicativos clave en el estudio de la conformación de las familias homosexuales es el marco de las familias elegidas y no elegidas, ¿no?, de manera binaria y dualista. El parentesco homosexual cuestiona la idea culturalmente establecida de que solo a través de la procreación se crea parentesco y también rebate la idea de que solo a través de la tríada biología, genética y heterosexualidad se pueden crear estas relaciones que hemos denominado familia. Aunque no necesariamente se cuestiona el concepto de la procreación, el concepto de parentesco en esta familia sí se extiende a una red social que puede estar sostenida o no por vínculos biológicos. El término de familias de elección se refiere a los tipos de familia que no encajan en el modelo dominante, es decir, que pueden no estar estratificadas necesariamente por la edad, la generación, el género, este tipo de cuestiones que clasifican a las familias, ¿no? Y que además pueden alejarse de los estereotipos patriarcales, el matrimonio o la unión heterosexual como las bases de este parentesco. Y aún así estar conformando grupos de personas que sí se definen como familias, ¿no? Siguiendo a Álvarez, la elección alude a la capacidad de incluir a otras personas no consideradas parientes dentro del núcleo familiar, como por ejemplo amigues, amantes, donantes de gametos, donantes de la transferencia de la capacidad procreativa, etc. Y también se refiere a la capacidad de elegir diversos proyectos procreativos y enfrentar esta esterilidad social que tanto se ha asociado con las personas homosexuales disidentes del colectivo en general. Tras repasar los diversos estudios sobre familias homoparentales y en concreto familias lesbomaternales, que inciden en esta idea de que las familias están formadas a través de la elección y que toman los cuidados y el amor como las bases que definen el parentesco, y más, otra autora, se pregunta cómo podemos entender entonces que estas familias opten por procesos tecnologizados, medicalizados, que a menudo tienen un coste elevado, no solo a nivel económico, también emocional, biológico, corporal.
y que además tiene una demanda cada vez más creciente, ¿no? Y esta es una de las cuestiones que a mí me generaba una mayor incomodidad al comienzo de mi proyecto, porque desde mi perspectiva en ese momento era central desmontar este vínculo biológico y la importancia de este vínculo para poder comenzar a pensar en parentescos o en modos de relacionarnos que fueran más igualitarios, que no partieran de estas bases. Desde este marco, yo me he preguntado, ¿qué sentido tiene entonces definir si estas familias lesbomaternales se ajustan más o menos a la familia heterosexual y nuclear, ¿no? Una manera de intentar captar la complejidad de las maternidades ha sido describir en profundidad qué sentido tenía para ellas la búsqueda de este vínculo biológico. En este sentido, lo que está claro es que para muchas de ellas tiene que ver con un componente clave de seguridad de los vínculos filiales. Por supuesto, el sistema familiar es totalmente heteronormativo. En muchos casos el vínculo biológico es clave para legitimar esta figura de la madre no gestante y la narrativa biologicista se incorpora cuando hay un conflicto sobre quién es la madre legítima. Más allá del nivel legal, que por supuesto es fundamental, me gustaría poner un ejemplo, el relato de Andrea, una de las participantes, que me hizo ver la importancia de esta cuestión también a nivel social. Andrea, desde su separación, se encontraba en procesos judiciales con su expareja debido a la custodia de su hija, siendo Andrea la madre no gestante. Y os leo la narrativa de Andrea. Aquí se jugó con un factor y fue el vínculo biológico. Cuando yo conocía a la otra mamá, parte de la elección de llevar a cabo un proyecto de maternidad con ella residía en la idea de que para mí teníamos como muy elaborado esto del vínculo biológico. Bueno, elaborado, entiéndeme. Parecía que este tema no tuviera mucho peso. A lo que me refiero con todo esto de que cuando ya hay un juicio es otro lenguaje, es otro nivel, es que ya casi no importa lo que uses, porque lo importante es como agredir a la otra persona y dejarla pisoteada. Y entonces se utilizan este tipo de estrategias que son como muy de abogados, ¿no? Y ella todo el tiempo, ella se refiere a la otra madre, ella todo el tiempo lo que argumentaba era que era la madre biológica, entonces eso tomó un peso para ella, ¿no? Para la jueza no, en ningún momento supuso aparentemente, yo esto no lo sé, aparentemente no suponía ninguna ventaja o desventaja. Se queda en silencio y luego dice, lo supuso para la otra madre porque parecía que eso lo hacía fundamental, ¿no? Y ahora Andrea cita a la otra madre, es una cita dentro de una cita. Como es mío, pues tiene que estar conmigo, no es tuyo. Y tú eres su mamá porque lo dicen los papeles, pero no, porque tú no la has parido. Entonces, que las mujeres lesbianas o bisexuales que están en parejas con mujeres, en definitiva parejas de mujeres que conforman estas familias, que acudan en muchos casos al vínculo biológico como ratificadores y como seguro de los vínculos filiales, responde a la inseguridad que genera nuestro sistema legal y social sobre sus familias. Por un lado, la maternidad se sigue estableciendo en nuestro país hoy a través del parto automáticamente, y por otro lado las mujeres deben estar casadas en el momento del nacimiento, si no la madre no gestante debe iniciar un proceso de coadopción de les hijes, ¿no? Que acaban de nacer. Siguiendo con la cuestión de la biologización de estas familias, también me ha preocupado éticamente si el hecho de visibilizar maneras alternativas y no medicalizadas de procrear implica poner sobre la mesa y oficializar un conocimiento de que hay familias que están utilizando estas técnicas que desde las instituciones se desaconsejan totalmente, de nuevo aludiendo a los discursos de médica, seguridad genética, anonimato de donantes y la vinculación, perdón, la legitimación judicial, perdona, de todos estos vínculos, ¿no? De lo que vengo hablando. Entre estas se encuentra, principalmente, entre estas técnicas desaconsejadas se encuentra la autoinseminación o la inseminación casera, que también es el método que eligieron casualmente Andrea y su expareja. Y muchas otras participantes dicen que les habría gustado elegir estos métodos para ahorrarse los procesos más tecnologizados y medicalizados, tanto en la seguridad social como en las clínicas, y también para ahorrarse el costo económico en las clínicas privadas, ¿no? Sin embargo, una de las participantes, otra, María, expresaba con mucha contundencia: a nivel legal, una donación de un colega te pone en riesgo para el resto de tu vida, ¿no? Al final hay como miedos, inseguridades que vienen promovidas por el sistema legal y que hace que ellas no opten por estas opciones. Por supuesto, a pesar de todo esto, las participantes pueden poner en marcha estrategias de autogestión que no solo tienen que ver con la autoinseminación en casa, sino que también en estos espacios de las clínicas y de la seguridad social se introducen pequeñas prácticas de acompañamiento con el objetivo de destecnificar los procesos o desmedicalizarlos. Y ahora traigo el ejemplo de Ana, que ella estaba en su experiencia es en la seguridad social. Esa idea me parece importante para romper con la dualidad de que los procesos son totalmente autogestionados o totalmente medicalizados,
cuando las experiencias son mucho más complejas y en ellas se pueden entremezclar vías. Os leo la narrativa de Ana. Bueno, cuando yo me inseminé eran 6 intentos gratuitos de inseminación y 2 in vitro, y yo me quedé a la 6ª inseminación. Los 3 primeros procesos no me quise hormonar. Las 3 siguientes inseminaciones sí que me hormoné siguiendo las indicaciones médicas. Pero vamos, para mí el triunfo de la inseminación no estuvo en sí en el proceso, sino que acudí a acupuntura, porque cuando yo vi que con 5 fallidas no me quedaba, me desesperé bastante. Fue un momento muy chungo, para mí personalmente fue un proceso durísimo. Fui a acupuntura y estuve un par de meses reequilibrando energías. Y el 6º y último intento, después de la acupuntura, me quedé embarazada. Y mi mujer, cuando 2 años después quiso quedarse, ya tuvo que ser por la privada, porque nuestro sistema cubre solo un hijo por mujer o por pareja. Entonces tuvimos que ir obligatoriamente a la privada. Ella empezó también 2 meses antes con la acupuntura y en el primer intento se quedó. El contexto del que está hablando Ana es la seguridad social en Andalucía, que muchas de la normativa que tiene que ver con el acceso a estos servicios es autonómica. Entonces ella está hablando de Andalucía previo al 2012, ¿vale? 6 intentos de inseminación creo que ya no hay, o sea, me parecen bastantes. Y más, la autora a la que citaba antes argumenta que es posible que la concepción de maternidad de estas familias no difiera de la de las familias heterosexuales y en este sentido se estén utilizando las técnicas de reproducción asistida igual que en las familias hetero para acercarse al modelo hegemónico de familia. Esta perspectiva es lo que muchas autoras, entre ellas Donoso, han denominado la rebiologización del parentesco homosexual. Sin embargo, y más, considera que esta perspectiva implica que las nuevas formas de parentalidad pretenden imitar el modelo hegemónico como si la institución familiar no hubiera sufrido ningún cambio en las últimas décadas. Para ella tiene más sentido entender que aunque los vínculos biológicos y judiciales siguen siendo los elementos que corroboran el parentesco, cada vez más los vínculos construidos y las emociones los elementos desde los que se inician estos proyectos familiares, no solo para las parejas homosexuales o las familias disidentes, sino también para las heterosexuales, como un cambio en el parentesco general. Así, en vez de contraponer los modelos de familias elegidas y familias genéticas de manera dualista, puede ser más fructífero analizar cuáles son las configuraciones de parentesco de estas familias, desde sus significados y prácticas de parentesco, observando qué importancia se le da a los diferentes elementos biológicos, legales, simbólicos. En definitiva, para mí, el gran dilema lo es a veces todavía, cómo describir esta tensión entre la biología y la elección sin crear una falsa dicotomía entre modelos familiares y al mismo tiempo poder describir con claridad qué aspectos de la familia heteronormativa y biologicista se están reproduciendo, por supuesto siempre sin responsabilizar a la familia. Por esto me parecía importante traer la cuestión clave de la seguridad del vínculo filial para estas familias como un significado clave de esta biologización o rebiologización. Y también traer este ejemplo de la autogestión, ¿no? En la narrativa de Ana, que no tiene por qué empezar y terminar solamente con la inseminación casera, sino que puede ser una cuestión mucho más amplia en los itinerarios médicos de las participantes o los itinerarios procreativos de las participantes. Algunas de las cosas que tuve en cuenta para continuar con la investigación y la escritura de mi proyecto, a pesar de estos interrogantes y sin ánimo de ser muy exhaustiva, son las siguientes. Por un lado, la propuesta de matizar muy bien lo que escribimos, ¿no? Esto lo aprendí en el máster y lo he aprendido mucho con mi grupo de investigación, que también se relaciona con esta idea de huir de las generalizaciones y que por supuesto entronca con la cuestión de la representación de las participantes, ¿no? Yo, por ejemplo, no quería presentar a las participantes como agentes totales de los procesos procreativos o como pacientes totalmente pasivas de un sistema biomédico. Sino que bueno, era una cosa más matizada, ¿no? Como he pretendido con el ejemplo de Ana y su rechazo a la hormonación, su acceso a la acupuntura, etc. En mi propio texto que escribí para el TFM, el capítulo de análisis es, en una parte muy importante del texto, son las narrativas de las participantes, hablando ellas mismas y explicando las ideas, ¿no? Otra cuestión es que hasta el momento me sigo planteando claramente cuestiones como dónde publicar y dónde difundir mi trabajo. Yo, por supuesto, les devolví el trabajo a las participantes y cumplí con todos los requisitos de mi máster, ¿no? Para terminar mis estudios, pero, por ejemplo, todavía el trabajo no lo tengo en el repositorio de la universidad porque hay cosas sobre este tema que sigo pensando. Como decía Lola antes, ¿no? Igual todavía no he encontrado la manera de hackear este entramado de la producción de conocimiento en la academia, pero bueno, estoy en ello.
Y bueno, para terminar, por supuesto, remarcar que las participantes tienen visiones diferentes que derivan de sus experiencias que están atravesadas por las diversas categorías de identificación social que las atraviesan, ¿no? Que las familias lesbomaternales, aunque yo lo utilice como una categoría homogeneizadora, no puede ser una categoría homogeneizadora, ¿no? Que no podemos hablar de un colectivo como si todas fueran iguales. Y asimismo también remarcar que mi mirada sobre este fenómeno es parcial, está situada, y que una manera de buscar la objetividad encarnada es explicitar los procesos que hay detrás de los análisis y también de los mismos procesos de escritura, ¿no? A este respecto me parece fundamental terminar diciendo que los mismos ejemplos de narrativa que yo he elegido para esta comunicación son aquellos que me ayudaban a construir mi argumento, ¿no? Hay una gran variedad de experiencias. Estas que os he compartido son solo algunas, ¿no? De las que me han ido preocupando y sobre las que me he ido interrogando en relación a los dilemas éticos de cómo hacer investigaciones lo más amables posibles y lo menos jerárquicas posibles con nuestras participantes. Gracias. Muchísimas gracias, Blanca, por la presentación y porque he visto pocas veces a una persona ajustarse tan correctamente al tiempo de una manera tan precisa, lo cual se valora. Tenemos unos 5 minutillos para abrir debate, tanto de esta ponencia como la de la compañera anterior, así que para no quitaros más tiempo, quien quiera desde el chat o en sala puede participar. Yo no tengo una pregunta como tal, pero solo quería agradecerle a María Alonso desde el fondo de mi alma la vulnerabilidad tanto que has puesto hoy aquí como en la autoetnografía. Las personas e investigadoras como tú dentro de la academia son las que dais mucha esperanza a la gente que queremos hackearla entera y hundirla, lo voy a decir así. Y de verdad que mola mucho encontrar referentes positivos y ver que de verdad, con mucho esfuerzo, mucho sudor y mucha sangre, pero se pueden conseguir cosas así. Es lo primero que voy a leer en cuanto llegue a Valencia, es tu tesis. Y de verdad, o sea, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Si me lo permitís, quiero agradecerme este agradecimiento, porque muchas veces cuando estamos trabajando, haciendo nuestras tesis doctorales, trabajos distintos, esa vulnerabilidad, siendo personas queer, personas LGBT, sale ahí y te preguntas y te cuestionas si lo que realmente estás haciendo, no sé si utilizar la palabra validez, pero yo, por ejemplo, que hago una tesis en historia y hago historia de los años 60 y demás, muchas veces me he sentido cuestionado porque, claro, como eres gay, pues haces historia de los años 60 de los gays, porque tú lo que quieres es saber de los gays. Entonces, muchas veces ese tonillo que utilizan compañeros, bueno, yo no sé si considerarlos compañeros, pero personas del entorno laboral, por utilizar algún tipo de eufemismo, mella y te preguntas si estás haciendo algo mal. Así que escuchar historias como la tuya inspiran mucho. Muchísimas gracias y nada, me suma ese agradecimiento. Gracias. Sí, hola. Sí, yo también me uno a estos comentarios. Yo también hago el doctorado en Derecho, además, o sea que es un ambiente bastante hostil en este sentido. Hay mucha fobia al activismo, a desviarse de la asepsia y la falsa neutralidad, porque es básicamente eso, una falsa neutralidad. Y precisamente me dedico al derecho de familia y el tema que comentaba ahora Blanca, ¿no?, sobre la lesbomaternidad es un tema que conozco un poco también y quería, o sea, me ha gustado mucho tu presentación porque, bueno, es que me parece que el marco jurídico es fundamental en estos sentidos, bueno, en lo que las historias de vida y los conflictos que comentabas. O sea, estoy harta de leer sentencias sobre custodia de menores que han nacido en el seno de parejas de mujeres que se separan y no tenían, digamos, los papeles en regla por culpa de las trabas tan gigantescas que se encuentran para poder ser madres en igualdad de condiciones con independencia de quién gesta y quién pare. Y no sé, o sea, solo quería como remarcar eso, que me parece complicadísimo entender el entramado legal y cómo afecta a las mujeres. Y sí que me surgía la duda, que supongo que no se puede resolver o no sé, de qué viene primero, ¿no? O sea, que quiero decir que si es el derecho el que hace que estas actitudes se den en el seno de las parejas y de las familias, que seguro que pasa, pero hasta qué punto también, pues, estas actitudes vienen de mucho antes, o sea, bueno, que el derecho y las actitudes vienen del mismo sitio, ¿no? De siglos y siglos de una concepción de la familia y, bueno, biologicista y
cis heteronormativa, ¿no? Y bueno, sin más, que muchas gracias a las dos, me ha parecido muy interesante. Pues no sé si hay alguna pregunta más. Si no, si os parece bien, como a continuación va a empezar la performance académica, os invito a todos a que os unáis. No sé exactamente si a nivel presencial queda todavía foro, creo que sí, y si no, vamos a proyectarlo en las distintas salas para que os unáis. Y a las personas que estéis en Zoom también os invito, y sobre todo a las ponentes, a las dos, a Blanca y a María, muchísimas gracias por esta mesa, ha sido súper interesante. Académica y personal, habéis tratado creo que una linealidad entre vuestros temas que ha sido fundamental, y de verdad muchísimas gracias, porque con mesas así da gusto asistir y hacer maricornes. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego.